Buenos días para todos. Darles las gracias por la conexión de esta manera tan temprana. Como vieron en las publicaciones que se han enviado desde la Facultad de Odontología, esta es una actividad que venimos implementando eh, a puertas de que empezamos el plan de acción de internacionalización de la Facultad de Odontología. Hemos querido utilizar varias herramientas para la internacionalización del aula y en este caso comenzamos un ciclo con el posgrado de periodoncia. El día de hoy vamos a comenzar con una cooperación académica entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de Goethe en Alemania, donde pertenece el doctor Emilio. El doctor Emilio Caferra es odontólogo de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y hizo sus estudios de maestría en la Universidad de Chile y actualmente se encuentra asociado al Departamento de Cirugía Oral e Implantología de la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania. El tema de hoy es perimplantitis y una mirada desde la parte sistémica de los pacientes. Les voy a pedir que nos tengan un poquito de paciencia. Los micrófonos van a estar cerrados porque se va a hacer una grabación para después que quede y compartirla en el canal de la universidad. Y finalmente, cuando se termine la sesión, si existen preguntas, voy a mirarlas por el chat, pero realmente van a interactuar los residentes del posgrado de periodoncia en caso de que ellos quieran tener alguna comunicación directa con el doctor Emilio. Lo demás se hará a través del chat. Así que nuevamente, pues gracias, agradecerle a Emilio por esta cooperación y porque realmente es nuestra primera experiencia con estos masterclass y creo que es como el inicio de una apertura, de una nueva mirada que tiene la Facultad de Odontología en cuanto a su internacionalización del microcurrículo. Entonces, nuevamente, gracias, Emilio. Comentarles que el doctor Emilio se encuentra un poco enfermo, pero después de que ya esto estaba completamente organizado, pues eh, no quisimos como darle un aplazamiento, así que vamos a ir un poco más despacio de lo normal. Bueno, Emilio, tienes una gran acogida, así que esto me alegra mucho, de verdad, que seas tú quien inicie este ciclo de conferencias y agradecerte de parte de la facultad, del posgrado de periodoncia, a través de su coordinador Javier Botero, y bueno, sus docentes y sus estudiantes también muy agradecidos con tu participación. Vamos a darte apertura al micrófono para que comiences y vamos a empezar entonces ya la grabación completa de la sesión. A todos un feliz Muchas, día. Pueden dejar la cámara apagada por los temas de conectividad porque realmente hay bastantes personas. Entonces, bueno, bienvenido, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Les pido disculpas nuevamente si es que no me escuchan muy bien. Estoy tratando de hablar cerca del micrófono para que se escuche, ¿sí? Muchas gracias, Eliana y el posgrado de periodoncia por la invitación. Y bueno, espero que la conferencia sea de su agrado y de su interés. Bueno, como ya me introdujo muy amablemente la doctora Eliana, mi nombre es Emilio Caferata, yo soy doctor en odontología y doctor en filosofía, ¿sí? De la Universidad de Chile y actualmente me desempeño como asistente de investigación del Departamento de Cirugía Oral e Implantología de la Universidad de Goethe, donde el profesor Frank Schwarz es el chairman, ¿sí? O el director. Soy fellow de la Osteology Foundation, que es una fundación que busca promover la investigación en regeneración oral.
Soy director académico de Perioplas, que es una empresa que busca el perfeccionamiento en periodoncia, y ese sería el resumen para que sepan un poquito de mí, porque les voy a hablar de esto. Entonces, para comenzar, la clase o la conferencia se titula Perimplantitis, una carga sistémica para nuestros pacientes, ¿sí? Así que para empezar vamos a hablar un poquito o introducir un poquito brevemente lo que son las enfermedades periimplantarias o cómo estas fueron definidas oficialmente en el consenso que se dio en el año 2017 entre la Sociedad Americana de Periodoncia y su contraparte europea, y esta fue publicada en el año siguiente en ambos journals, revistas, Journal of Periodontology y Journal of Clinical Periodontology. Entonces, en este consenso, en el cual el profesor Schwartz también lideró esta parte de las enfermedades periimplantarias, las enfermedades periimplantarias y sus condiciones adquiridas se definieron como eh, enfermedades periimplantarias asociadas a placa en tejidos alrededor de los implantes dentales, lo cual, si nos ponemos a pensar un poco, es una definición algo vaga, pero que no deja de ser correcta, ¿sí? Esta definición la vamos a explorar un poco más en el contexto de su componente microbiológico y, tal vez más importante, su componente inflamatorio. Como dice la definición, estas son condiciones patológicas asociadas a placa, ¿vale? Como, por ejemplo, la periodontitis y también, por ejemplo, la enfermedad de caries, de las cuales tenemos mucha más información. Con respecto a los signos clínicos de de la periimplantitis, podemos observar signos evidentemente compatibles con inflamación de la mucosa periimplantaria, como el sangrado al sondaje, ya sea provocado o no, la, una profundidad del sondaje aumentada con respecto a un control previo, es decir, la enfermedad periimplantaria se diagnostica prospectivamente, y acompañada a este componente inflamatorio va a haber un defecto óseo o una osteólisis patológica asociada a este componente inflamatorio periimplantario. ¿Qué podemos ver además en las lesiones periimplantarias? Podemos ver también casos que no son poco frecuentes de supuración, como vemos en la imagen de la izquierda, que ya se asocian a una lesión inflamatoria crónica caracterizada por una infiltración muy rica en neutrófilos y que conlleva a las condiciones que vemos ahí. También el sangrado profuso, que también es compatible con inflamación de los tejidos. Y con respecto a su prevalencia, si podemos observar los porcentajes en pantalla, esta varía mucho, y varía mucho porque su definición clínica, digamos, en todos los estudios lastimosamente no se comparte, ¿vale? Pero podemos decir, asociando estos estudios de manera metaanalítica, como lo hicieron Derks y Thomas en el 2015, podemos decir que al menos la mitad de implantes presentan o van a presentar mucositis periimplantaria, es decir, vamos a tener inflamación periimplantar en la mitad de nuestros implantes, y esta inflamación va a asociarse a una destrucción del componente óseo, en el caso de la periimplantitis, en 1 de cada 5 de nuestros implantes, en el cual tenemos mucha más variación, habiendo estudios que encuentran 1% de prevalencia de esta enfermedad hasta el 47%, lo cual en todos los casos va a ser preocupante.
Entonces, ¿cuál va a ser el costo clínico en un paciente a tener perimplantitis, como podemos ver aquí en la imagen? Obviamente, y este es el signo patognomónico de la enfermedad similar a la periodontitis, vamos a tener una pérdida ósea, ¿sí? Progresiva, ¿sí? Y esta pérdida ósea va a ser de moderada a severa, es decir, va a comprometer más allá de los 2/3 de la superficie del implante entre un 25 a 50% de los casos. Es decir, vamos a tener una lesión de mayor magnitud, refiriéndome, por ejemplo, a las lesiones periodontales, entre la cuarta y la mitad de los casos afectados por perimplantitis. Vamos a tener un componente de recesión mucosa en el 31% de los casos, que como ustedes ya saben es muy difícil de resolver, no solo por el componente inflamatorio que habría inicialmente, sino que luego de que este se resuelve, la poca vascularización del sitio compromete también el éxito del recubrimiento perimplantar. Y finalmente vamos a tener una pérdida de estos implantes en un 4 a 10%. Pero ojo que este dato es la inversa a la tasa de supervivencia, ya que no contamos realmente con un dato que nos diga cuántos implantes perdemos por perimplantitis. Sin embargo, más allá de lo que nosotros podamos detectar clínicamente, nosotros también, y de hecho es lo más importante, nosotros no tratamos implantes o tratamos dientes o periodontos, sino tratamos pacientes. ¿Y cuál va a ser entonces la implicancia para nuestros pacientes al padecer perimplantitis? Perdón. Vamos a ver, como pueden ver aquí en este caso del sector anterior, que vamos a tener un evidente compromiso estético, ¿vale? En el cual se va a revelar, digamos, componentes de la base del implante, y en el caso de una sonrisa alta, esto va a ser percibido obviamente por el paciente y con los que se relacione. Va a haber pérdida de función porque a la hora de perder este soporte óseo y soporte mucoso afectado por la perimplantitis, la distribución de las fuerzas oclusales va a ser distinta, ¿sí? Y esto se va a mover hacia apical en una región del cuello artificial que no va a estar destinada originalmente para soportar ese tipo de fuerzas. Y que algunos estudios, pero estos datos no son concluyentes porque hay estudios que dicen que no pasa nada, pero existen los datos que si un componente oclusal en un mal distribuido, en un implante que ya tiene una pérdida ósea moderada, eh, este componente oclusal va a contribuir a una mayor resorción ósea y mayor pérdida de inserción. Va a haber un compromiso de la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto ya el grupo de Daniel Thoma, Franz Strauss, lo están explorando y ya se ve, ¿no?, que con respecto a los reportes de los pacientes, esto incomoda y también dificulta a los pacientes hacer sus actividades diarias, siendo e incluyendo la interacción con otras personas. Y finalmente, y no menos importante, va a ser los costos incrementados que van a conllevar tanto el tratamiento de la perimplantitis o en el caso de que se tenga que retirar el implante, y no solo colocar un implante nuevo, sino hacer, como está indicado, una regeneración ósea guiada o usar un relleno óseo para esperar y luego colocar el implante a hacer rehabilitar, ¿sí? Entonces vamos a perder tiempo y va a haber un costo incrementado en todos los aspectos.
Pero más allá de lo que podamos observar clínicamente y lo que puedan percibir nuestros pacientes, de cómo afecta a su integridad física y emocional la enfermedad perimplantitis, hay algo que nosotros, los odontólogos, podríamos haber estado pasando de largo, ¿sí? Y esto es lo que les voy a contar ahora. ¿Qué pasa con los riesgos asociados a morbilidad o la morbilidad asociada a la perimplantitis? Nosotros sabemos, sí, que hay ciertos riesgos a nuestros pacientes, por ejemplo, padecer diabetes, que tengan hábito de fumar, un índice de masa corporal incrementado, enfermedad coronaria, van a contribuir en cierto modo a tener un riesgo o indicador de, perdón, de éxito o supervivencia del implante. Pero ojo, nosotros cuando estudiamos estos riesgos, nosotros lo que queremos o el dato que le queremos dar al paciente o a nosotros mismos es cuál es la probabilidad de que de que tu implante funcione y de que se mantenga en boca. Pero lo que no hacemos es, si este implante llega a estar afectado por perimplantitis, ¿cuál es el riesgo para el paciente? Porque esto sí lo hacemos, por ejemplo, en el caso de la periodontitis, con el fin de motivar, digamos, al paciente también, o asustarlo, por así decirlo, ¿sí? Con los distintos riesgos asociados, ya sea diabetes, enfermedad coronaria, y últimamente, y de manera preocupante, enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la perimplantitis, en el cual tenemos una lesión que no solo es más grande, sino que tiene un periodo de progresión mucho más corto? Entonces, para nosotros poder indagar en qué podría pasar con nuestros pacientes, al estar afectados por perimplantitis, tenemos que meternos un poco en la etiología o etiopatogenia de la perimplantitis, la cual tampoco está del todo explorada, al menos no tanto como su contraparte periodontal. Pero lo que podemos decir es que, por ejemplo, clínicamente vamos a presentar signos como edema, es profundidad del sondaje, y, por ejemplo, sangrado, los cuales van a ser todos compatibles con inflamación crónica que no se resuelve, ¿vale? Como lo que pasa durante la periodontitis. Y esta inflamación que no se resuelve va a estar asociada a resorción ósea. Entonces, teniendo esta información clínica que se parece a lo que ocurre en la periodontitis, nosotros también podemos decir que esta enfermedad asociada a placa va a tener un componente microbiano constante, ¿sí? El cual va a inducir una respuesta inmunológica, y esta respuesta inmunológica va a conllevar a la resorción ósea patológica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, durante este estímulo microbiano? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una mucosa perimplantar, ¿no? En el cual hay un balance entre el hospedero y la microbiota. Y en este estudio, este gráfico extraído, podemos ver que aquí en el gráfico de componentes principales, podemos ver que los grupos bacterianos se distribuyen de una manera
en teoría aleatoria, ¿sí? No. Vamos a tener una microbiota asociada al implante, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esta microbiota, digamos, se altera? Es decir, em, las interacciones entre estas bacterias, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, son alteradas en comparación con lo que es normal. Vamos a tener, por ejemplo, una reducción en especies bacterianas. Por ejemplo, como pueden ver ahí, vamos a tener muchos menos puntos rojos, ¿sí? Y vamos a tener también un enriquecimiento de ciertas especies de bacterias. Es decir, cuando yo tengo este cambio patológico, va a haber una disminución tanto de especies compatibles con salud y va a haber un aumento de especies asociadas a la enfermedad, ¿sí? Entonces, la inflamación crónica, es decir, de mucosa sana a mucosa con perimplantitis, podemos decir que esta inflamación crónica se asocia o favorece a la disbiosis, que va a ser la alteración de estas interacciones bacterianas. ¿Y qué podemos decir de la respuesta inmune? De esto tenemos mucho menos información. Esta respuesta inmune crónica, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener unos tejidos afectados por perimplantitis, ¿sí? Y vamos a ver que estos tejidos, ¿sí? O estas lesiones perimplantarias van a estar asociadas a un enriquecimiento en macrófagos del tipo M1. ¿Y qué son estos macrófagos del tipo M1? Son macrófagos que están asociados a una respuesta proinflamatoria, ¿vale? Y al mismo tiempo van a tener una contraparte, ¿sí? Como pueden ver en la segunda imagen, de macrófagos M2, que, como les digo, van a ser, digamos, tratar de inclinar la balanza y van a estar asociados a resolución de la inflamación. Y como pueden ustedes ver sutilmente en estas imágenes de inmunohistoquímica de nuestro laboratorio, es que los puntos rojos, que van a ser compatibles con macrófagos en la imagen del centro, van a ser muchos más a los puntos rojos asociados a M2 en la imagen de la derecha, ¿vale? Y cuando nosotros los cuantificamos, vemos que 10% del área, ¿sí? de la lesión perimplantaria va a estar ocupada por macrófagos M1 y 5%, es decir, la mitad de esta área va a estar ocupada por macrófagos M2, ¿no? Y este porcentaje de positividad de macrófagos va a estar asociado directamente asociado a una mayor profundidad del sondaje en el sitio donde se recuperaron estas muestras. Y de manera inversamente proporcional va a ser el porcentaje de M2. Es decir, mientras menos macrófagos buenos, por así decirlo, voy a tener una mayor profundidad del sondaje también. Listo, estamos. Entonces, con estos datos preliminares, podemos decir que este imbalance entre la proporción de macrófagos M1 y M2 va a estar correlacionado con los signos clínicos asociados a la progresión de la perimplantitis. Y ahora que ya tenemos el componente inflamatorio local, nosotros hipotetizamos que si había un componente inflamatorio local de tal magnitud y alterado durante la perimplantitis, podríamos decir que
habría, podría haber un componente sistémico inflamatorio también. Entonces, para esto, eh, en este estudio se midieron mediadores inflamatorios en plasma de pacientes y se compararon también con los niveles de leucocitos infiltrantes en los tejidos perimplantarios. ¿Qué se encontró? Encontramos que había un incremento en citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Como pueden ver ahí en el gráfico, donde H va a ser salud, PI va a ser perimplantitis y PIX va a ser un grupo adicional que van a ser pacientes a los cuales se les trajo el implante. Entonces podemos ver que los niveles de interleuquina 6, una citoquina muy asociada a lo que es inflamación, no solo de perimplantitis, sino periodontitis y hasta de COVID-19, podemos ver que esta está alta y significativamente mayor cuando los pacientes están afectados por perimplantitis y cuando se remueven estos implantes afectados por perimplantitis, los niveles de interleuquina 6 disminuyen. Y pasa algo similar con los niveles de TNF-alfa, los cuales están aumentados significativamente, pero no disminuyen. Y de igual manera con interleuquina 1 beta, que estos van a contribuir también a la actividad leucocitaria durante la perimplantitis, ya sea promoviendo la permanencia o la actividad de macrófagos en los tejidos perimplantarios y en estos casos de manera sistémica en el sérum de los pacientes. ¿Qué más? Entonces, evidencias de bacteremia. Nosotros simplemente cuantificamos de manera relativa las copias 16S, que son, va a ser un componente asociado a cualquier tipo de bacteria, y vimos que pasaba lo mismo que con interleuquina 6. Vimos que las copias de el mRNA de 16S o rRNA, en el caso de bacterias, acá hay un typo, están aumentados en pacientes con perimplantitis y cuando se remueve el implante, estas van a disminuir de manera significativa, ¿sí? Entonces podemos decir que la explantación de los implantes en estos casos va a resolver en cierta medida la bacteriemia causada por la perimplantitis. ¿Qué más vimos? Nosotros también encontramos eh, interleuquina 8, altos niveles de interleuquina 8 en lesiones perimplantarias, ¿sí? Donde podemos ver que en la figura del medio los puntos rojos son mucho mayores a la de la izquierda y la de la derecha, que son los mismos grupos, lo cual podría asociarse a una mayor infiltración leucocitaria, ¿sí? Es decir, hay señales que se producen en el sitio perimplantario para que estos sean infiltrados por leucocitos. Y de igual manera va a ser con el marcador CCR1, que va a ser un marcador de homing, ¿vale? Este es otro estudio, ¿sí? No de nuestro grupo, en el cual en animales se indujo perimplantitis, como pueden ver, mediante ligaduras de seda, ¿sí? Este es un estudio de Chao Shu. Y lo que quisieron ver ellos fueron parámetros asociados a hemodinámica, ¿sí? Es decir,
parámetros comunes de exámenes rutinarios que se les hace a pacientes afectados por distintas enfermedades y si estos estuvieran afectados durante la perimplantitis. Entonces ellos abrieron su colgajo, recuperaron, digamos, sus muestras y también en este caso lo que les voy a enseñar son sus muestras de suero, ¿sí? Donde vieron que de manera como iba progresando la perimplantitis en semanas, la infiltración leucocitaria iba a aumentar en la segunda semana y después iba a disminuir en la tercera semana. Y esto iba a ir de manera contraria con los niveles de hemoglobina, los cuales iban a disminuir de manera significativa a la tercera semana, lo que es un signo asociado o compatible con inflamación sistémica también. ¿Qué pasa cuando evaluamos el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, como podemos ver en esta tabla, podemos ver que factores de riesgos asociados a riesgo cardiovascular en pacientes va a estar asociado a perimplantitis. Como podemos ver, los niveles de triglicéridos, los niveles de ácido úrico, y de igual manera estos niveles tanto de triglicéridos como ácido úrico van a estar asociados a que los pacientes presenten mayores signos de progresión asociados a perimplantitis, como sangrado gingival, profundidad del sondaje, sangrado del sondaje y cantidad de encía o mucosa queratinizada. Entonces, los marcadores en este estudio de aterosclerosis o riesgo cardiovascular van a estar asociados con la severidad clínica de la perimplantitis. Otros autores, y de hecho este también es del grupo de Chashu, vieron marcadores asociados a inflamación y degeneración del hígado, ¿sí? Es decir, compromiso hepático. Y pudieron ver, por ejemplo, que la bilirrubina, como ustedes ya saben, disminuye progresivamente hasta la tercera semana. La alanina aminotransferasa, al contrario, va a aumentar y la aspartato aminotransferasa de igual manera hasta la tercera semana. ¿Y qué significa tener una disminución de bilirrubina y un aumento progresivo al contrario de estas dos enzimas? Por ejemplo, la bilirrubina, que va a tener un rol antioxidante y regulador de la inflamación, va a estar disminuido. En el caso de la aspartato aminotransferasa, que va a ser una enzima que se asocia al daño hepático, va a estar aumentada, y el mediador, que va a ser la alanina aminotransferasa, que va a contar también no solo como inflamación hepática, sino como un marcador de inflamación sistémica. Entonces vamos a tener que el regulador de la inflamación hepática, la bilirrubina, va a estar disminuido, el marcador asociado a inflamación hepática e inflamación sistémica va a estar aumentado y finalmente el marcador asociado ya a daño hepático compatible con inflamación hepática va a estar aumentado también. Entonces, distintos marcadores de distinta severidad de compromiso hepático van a estar asociados también al progreso de la perimplantitis. Y finalmente lo que les quería enseñar son datos de nuestro último, bueno, de una de nuestras últimas publicaciones, es que vamos a ver que, por ejemplo, aquí inducimos perimplantitis en un modelo animal también. Acá, como pueden ver, hay una clara lesión perimplantaria, ¿sí? Compatible con resorción ósea en la figura B, y acercándonos podemos ver un denso infiltrado inflamatorio. Entonces aquí generamos la perimplantitis
de manera crónica. Este es un modelo largo de 24 semanas. Y de ahí nos fuimos al cerebro del animal. ¿Y qué fue lo que encontramos? Nosotros nos fuimos a regiones, específicamente el hipocampo del cerebro, los cuales, digamos, daños o inflamación en esta área está asociado, por ejemplo, a enfermedad de Alzheimer y también, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson. Y vimos aquí, primero marcamos con un marcador inflamatorio, que ya lo vimos hace poco, interleuquina 6, y encontramos que en eh, los cerebros de animales afectados por perimplantitis íbamos a encontrar mayores células positivas para interleuquina 6 comparado con los animales no afectados por perimplantitis, es decir, tenemos signos de neuroinflamación. ¿Qué más? De ahí en las mismas regiones, ¿sí? Aquí usamos otra técnica de inmunohistoquímica para ver TNF-alfa, otro marcador asociado a neuroinflamación, y encontramos niveles mucho mayores que interleuquina 6, es decir, todas las células en marrón, ¿sí? En marrón oscuro, van a ser significativamente mayores que en el control, y finalmente vamos a ver neurodegeneración, donde vamos a ver neuronas, en este caso a la derecha, ¿sí? Compatibles con signos de epignosis, ¿sí? O signos de muerte celular, ¿sí? Entonces, estos solo son algunos datos de los muchos que tenemos, ¿sí? Ya tenemos muchos más datos, ya estamos en vía de publicación, ¿sí? Pero quería enseñarles un poquito de esto, que todavía no está publicado, ¿ya? Y con esto podemos decir que las lesiones crónicas perimplantarias van a estar asociadas con neuroinflamación y también, en algunos casos, con neurodegeneración, en este caso compatible con células piramidales. Entonces, para resumir, podemos decir que la bacteremia y la inflamación causada durante la perimplantitis va a viajar, por ejemplo, por el torrente sanguíneo, y estos mediadores inflamatorios por vía del torrente sanguíneo van a llegar a distintos órganos, ¿sí? Ya sea el hígado, el corazón o, en este caso, el cerebro. Y esto va a inducir una inflamación, una respuesta inflamatoria local, mediada, por ejemplo, por microglías, ¿sí? En el cual se va a producir los marcadores inflamatorios que ya vimos, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, y esto va a conllevar a la neurodegeneración, que también se ve en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Entonces ya para concluir, vamos a poder decir que la perimplantitis se asocia a inflamación crónica que afecta el estado sistémico inflamatorio del paciente y que a su vez puede inducir daño a órganos distales, y que la perimplantitis podría estar asociado a enfermedades cardíacas, hepáticas y neuronales, y de todas maneras que eh, más investigación en este tema va a ser necesaria. Y con eso concluyo y les doy las gracias nuevamente por la invitación y por su atención.